Le damos la bienvenida a Lucía Topolansky en la Red 21. Tras 22 años en el Parlamento se retiró y fue a la militancia en el territorio. Lucía, ¿cómo estás observando el país? ¿Cómo está el Uruguay? ¿Cómo lo percibís vos? Para mí estos 2 años que fueron de participación intermitente en el Parlamento, y que eso es la razón de fondo por la que yo me voy, porque yo creo que cuando tenés una responsabilidad de representación es un compromiso muy serio. O lo haces bien o lo haces a morir, con el despacho abierto como siempre yo trabajaba, yendo a los lugares donde están los problemas, o no lo hacé. Yo no lo pude hacer porque la pandemia me tiró para la cueva. Y entonces tuve un tiempo largo de reflexión, de mirar desde el balcón el país. Y yo lo digo así, yo sentí que se instaló en su momento como un enorme silencio sobre el país, un silencio de expresión. La reglamentación del artículo 38 de la Constitución, que el Frente no votó porque propuso votar el 42, que era el referido a la salud, porque todo esto estaba en el marco de la pandemia, para que no se hicieran reuniones. En realidad, no impidió que hubiera bailecitos por aquí y por allá, fiestas clandestinas por aquí y por allá, todo el tiempo. Eso no lo logró, pero sí logró que las reuniones políticas, sindicales, sociales, hasta la reunión de una comisión fomento de una escuela, no se hicieran. Entonces se abatió un silencio. Yo no viví dentro de la realidad en los tiempos de la dictadura, pero yo sentí que algo de eso estaba pasando. No digo que fuera una dictadura, ojo, sino que había una cuestión de silencio. A ese silencio se le sumó el silencio del carnaval y ahora el griterío que se armó. El carnaval es una expresión popular, y parece que algunos no lo conocían, que lo vinieron a conocer en el 2022. A mí me azora eso, donde la sátira, la crítica, es la esencia. No son los chistes verdes, pudo haber una época que era eso, pero el carnaval progresó culturalmente. Y es una cosa muy importante, y eso ha pasado siempre en todas las sociedades, ¿no? Los enanos de la corte que hacían piruetas y decían cosas fuertes, criticando a los reyes. Los césares tenían, en el desfile inaugural, tenían unos tipos que iban atrás diciéndole cosas. Es decir, había siempre hubo mostrar las dos caras de la cosa. Esto no es nuevo. Entonces, desde ese balcón yo vi que en la mitad de esa situación de silencio, y los felicito, miles de personas, de militantes, salieron a buscar firmas. ¿Para qué? Para que se conociera lo que había pasado. Porque la ley de urgente consideración, como me dijo un vecino, un chacarero de mi barrio, que no es un tipo altamente politizado, pero con un enorme sentido común, fue una ley solapada, me dijo. No me gusta porque es solapada, no la conocemos. Y si algo sabemos ahora fue porque se juntaron las firmas, me dijo. Y tenía razón. Es decir, si las firmas no se juntaban o no se hubiera tomado la iniciativa, esta ley quedaba sin discutir. Y es una ley que yo no le doy la trascendencia que le da el propio gobierno, porque tiene una cantidad de cosas que, primero, no son de urgente consideración. Nadie me va a convencer de que las normas son de vivienda, son de urgentísima consideración. Tampoco que los chorizos artesanales,
tampoco que normas jurídicas se pueden discutir de esa manera, sin ver la estructura del Poder Judicial, de modo que las cosas no queden dislocadas, etc. Entonces, eso mostró un tiempo nuevo, en donde además yo percibo un gobierno altamente centralizado. ¿Para quiénes? Porque este gobierno, ¿quiénes son los dueños del circo? Los blancos. Este gobierno, y que siempre predicaban descentralización, bueno, este gobierno es el más centralizado desde la salida de la dictadura hasta hoy. Todo pasa y se define en la torre ejecutiva. Es como un gran embudo que termina en el presidente. A punto que el Consejo de Ministros, que viene a ser el equipo de presidencia, casi no funciona. Funciona muy poco. Y además ha sido tremendamente cambiante. Entonces, y hay cosas casi hasta patéticas, esto que va a pasar con las cadenas por el sí, por el no, donde después que se dijo que la cadena era un mecanismo, que no lo daba porque la cadena era un mecanismo obsoleto, que esto, que lo otro, que no se lo dio a madres y familiares de detenidos desaparecidos el 20 de mayo, en donde no se pudo marchar por 18 y así todo. Madres y familiares pudieron instalar el día con gran sacrificio, que no se dio. Bueno, ahora dice, sí, ahora lo vamos a dar, pero después recula, y en realidad aparentemente va a ser una conferencia de prensa. Si la cadena del sí dura 10, 15 minutos, la conferencia tendría que durar 10, 15 minutos, pero las conferencias de prensa de la calle han durado mucho más. Entonces, el presidente, que debe ser el presidente de toda la República, de todos los ciudadanos, flicha la cancha de una manera casi escandalosa, y yo veo esa diferencia en gobernar, porque yo fui oposición más años de mi vida que gobierno. Es más, cuando ingresé al Parlamento, hace 22 años, ingresé como oposición. Y yo recuerdo bien en la crisis del 2002, porque yo era coordinadora de bancada, de diputados, del Frente Amplio, que Achugarri, ministro de Economía, nos llamaba a Curiel, que era del Senado, y a mí, prácticamente todos los días, nos daba cuentas, lo que debe hacerse, la política civilizada. Y desde el punto de vista económico, ¿cómo ves el país? Porque hay como dos relatos. El presidente en la rendición de cuentas y luego en algunas entrevistas que concedió, y por otro lado la lectura que se hizo desde el Frente Amplio de cómo está la situación del país. Bueno, este momento, yo quisiera decir que el mundo está en una situación enorme de inestabilidad. El mundo. Está ese conflicto en Europa pegado a todos lados. A la salida de una pandemia que pegó para todos lados. Latinoamérica, si uno mira los informes de CEPAL, retrocedió años con la pandemia, y ahora tras de cuernos palos. Ese es el contexto, porque yo siempre creo que hay que hablar con contextos. No se puede hablar en forma binaria, diga vi, dígalo, bueno o malo, ¿no? Así no se puede, así no se hace política. Entonces, el gobierno ha optado por un camino económico que supuso una baja salarial importante, y hay que recordar que el 70% de los uruguayos más o menos vive de un salario de una jubilación. Así que el poder adquisitivo, el bolsillo de la gente
se vio impactado por la pandemia y ahora sigue impactado. Es decir, cuando bajan los salarios, bajan las jubilaciones, porque allí hay un encadenamiento, y entonces esa baja del poder adquisitivo pega en el pequeño comerciante, en el comerciante de barrio, en el almacencito, en la verdulería, en el feriante, en el cuentapropista. Es decir, es un mundo enorme donde se ha impactado a la baja. Ese ajuste, hay cálculos por ahí de rebaja salarial, lo que le sirvió al gobierno en las cuentas nacionales, porque los públicos también ajustaron a la baja. El otro día yo conversaba con unos bomberos y me decían que de las 4 comidas diarias le quedaron 3. Yo ahora ya solo por el acceso a la información puedo hacer pedidos, pero le pasé la información a mis compañeros para que chequearan esto, ¿no? Y ha habido pequeños recortes a nivel presupuestal, te dejan el título de los programas o cambian el título y es el mismo programa, pero las esencias no ha habido, eso que tanto anunciaron, los bombos y los platillos no están. Y ese ajuste, bueno, y de todos modos la inflación la tienen ahí, todavía no ha entrado en el rango meta. Entonces cuando habla que es le reconozco a la calle un maestro del relato el 2 de marzo, hizo un gran relato y se cubrió, abrió el paraguas y dijo, datos no relatos. ¿Para qué? No sea cosa que alguien le dijera, pero yo se lo digo. Hizo un gran relato, relató las cosas que le convenían y se salteó todas las cosas. Entonces, ahora nosotros estamos en un momento difícil, porque se había aprobado una norma en la ley de urgencia en relación al combustible, que no la cumplieron porque las 2 veces que la aplicaron generó malestar en la población, porque además es imposible para las empresas poder planificar, no puede cambiar todos los meses o cada 3 meses un precio. Cuando vos decís, bueno, son 1 o 2 veces al año, vos tenés una norma de cambio. Pero esto que hicieron es un mamarracho. Y tuvieron la suerte de la sequía de Brasil, y la suerte que el Frente les dejó la interconexión con Brasil, la planta transformadora de Cerro Largo, que Botana y Paganini habían dicho que era un despilfarro. Bien que la usaron calladitos la boca, el acuerdo firmado con Brasil y el clima que le jugó a favor, la sequía de Brasil. Y entonces hicieron caja, tanto UTE como ANCAP, ¿no? Y eso les permitió ir aguantando. Y todo para después del 27 de marzo. Hasta ahora, un Zoom que hizo Heber con los jefes de las jefaturas, diciendo hasta el 27 de marzo, hasta después del 27 de marzo, tómense prácticamente que licencia. Es escandaloso lo que está pasando. Y entonces, a ese impacto de atraso en el mecanismo que ellos plantean, se le va sumando la guerra, porque esta guerra impacta sobre la energía, pero no solo en el precio. Yo hasta me temo que en algún momento pueda haber escasez de crudo, y un país pequeño como Uruguay no tiene, porque los grandes, cuando hay escasez, acaparan, y los chicos, salud de Garibaldi. Esto pasó con la vacuna, la dejaron a África tirada. Entonces, esto todo habla de una política errática, y cada vez que cambian los combustibles, yo puedo no tener auto ni tener moto, pero me va a cambiar en el transporte público, pero además me cambia en todos los precios de la canasta, porque además quedó constatado que las 2 veces que subió
los precios de la canasta subieron y después bajó un poquito, pero los precios de la canasta no bajaron. Cuando la calle pregunta cuál es el perjuicio, es ese, que le pregunta a la señora cuando hace los mandados si bajaron los precios de la canasta. No, no bajaron los precios de la canasta. Hoy te pueden asaltar en la calle porque vas con un maple de huevos o con 2 lechugas. No vayas a ir con 2 lechugas y un maple de huevos porque te asaltan. ¿Cómo ves el escenario del país después del 27? Porque bueno, ahora se está en campaña. Bueno, ahí queda, primero, la ley de urgente consideración, es bueno decirlo a la gente, va a seguir vigente si triunfa el sí con 135 artículos menos, nada más. Pero van a poder aplicar una cantidad de cosas. Por ejemplo, algunas que nosotros votamos y son buenas y no las han aplicado, como crea ahí el Instituto de la Granja, que es bueno para Canelones, Montevideo y Salto, que dijo que en 180 días mandaban la ley, no la mandaron, porque cuesta algún pesito. Se ve que Azucena les dijo, o Alfie les dijo, no es una promesa de campaña, la dejamos ahí, tingui, 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 como un juego de la mosqueta. Todavía no vino. Vamos a ver si la ponen. Eso la tienen que poner. Tienen que mandar y tienen que mandar en la rendición de cuentas la financiación. La ley y la financiación. Es decir, hay cosas que tienen que suceder positivas. Vamos a empezar por lo positivo. Han anunciado que este año empezaría la recuperación salarial. Quiero verlo en los papeles. Quiero verlo en los papeles. ¿Cómo va a terminar de solucionarse? Yo fue el último tema en que trabajé, el episodio de Casa de Galicia, ¿no? Está todavía muy confuso. En la educación no ha pasado absolutamente nada, han sido puros anuncios. Se podrá decir, estuvo la pandemia, gracias al plan Ceibal que heredaron, se pudo hacer la conectividad. Podrían alguna vez decirlo, así al vuelo. El sistema, la salud pública y privada tiene grandes atrasos. Vamos a ver cómo juega la rendición de cuentas allí, ¿no? Y después viene todo el tema de la reforma del sistema previsional, que está todo pronto. No lo quisieron antes del 27, porque el 27 es como no sé, el día que va a salir el 5 de oro, vas a acertar o no con el 5 de oro. Entonces, ¿qué van a hacer? Tienen la caja profesional en el CTI, van a hacer algo con la caja militar, dieron marcha atrás, porque al aumentar de vuelta el número de coroneles, el desequilibrio de la caja militar aumentó. Eso se venía reduciendo para que la pirámide funcional fuera racional y no fuera un rectángulo. Vamos a ver qué hacen con ese tema, con la ley de medios, y ahí está todo el tema de internet y la regulación y todo eso. Vamos a ver qué se hace. Vamos a ver realmente qué se despliega de la reforma educativa, porque por ahora los docentes que son... el otro día leí en el diario El País una linda entrevista a una señora que es asesora en tecnología, que no retuve el nombre porque no la conozco, es una maestra, donde ella decía que si el docente no está implicado, las reformas no caminan. Nosotros pensamos exactamente lo mismo, y los docentes y las ATD no han sido consultadas. Más bien hay un estigma sobre ellos y su organización sindical. Cuando la población que votó, la población docente que votó, les dijo con claridad: quiero que los 2 representantes sean de los sindicatos. A pesar de que el presidente recibió a las otras listas, como hizo con el SMU, siempre flechando la cancha, como si se gobernara solo para una parte del país. Vamos a ver qué pasa con la vivienda. El plan quinquenal, se está terminando obra de lo que se llama el arrastre, ¿no?
y alguna cosita más, ya he hecho algún sorteo para las cooperativas de vivienda, alguna cosita más. Pero los 2 fideicomisos, que es el grueso del plan quinquenal, no han empezado a funcionar ninguno de los dos. Es más, uno lo cambiaron ahora por un sistema de garantía. Dijeron que para empezar el fideicomiso de los asentamientos, por el cual le sacan la posibilidad de existir a colonizaciones, van a empezar con un asentamiento por departamento, cuando la disparidad de asentamientos entre los departamentos es colosal. Y vamos a ver cuál eligen, porque todavía las intendencias, he estado averiguando, no les han comunicado nada, todo está difuso. Y lo otro, bueno, harán un llamado, cambiaron la reglamentación de la ley de vivienda promovida, que era para capa media y capa media baja, ahora va más para arriba, y mueve la industria de la construcción, yo no digo que no, pero va a quedar una burbuja inmobiliaria como en España, como en otros lados. Te llevo al plano internacional. Por estos días asume un nuevo presidente en Chile, un presidente de izquierda. Los otros días, en la primera edición de Le Monde Diplomatique, Uruguay, se habla de una tercera izquierda, de una izquierda diferente a la de Cuba, a la de Nicaragua, ni que hablar que a la de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Nace una nueva izquierda, una tercera izquierda con características diferentes? Bueno, yo creo que las cosas no se etiquetan de esa manera. No hay casilleros donde tú metes y sacas cosas, porque eso es la peor forma de analizar. Si nosotros queremos analizar los países, el proceso, los 3 países que nombraste, es un problema, es una cosa aparte. Hay procesos electorales en América Latina. El de Chile fue un proceso muy interesante. Chile era el ejemplo que se ponía para toda América Latina. Sin embargo, nosotros en conexión con mucha gente chilena que venía desconforme. ¿Por qué? Porque el país mostraba a nivel macro los mejores números, pero no repartía. Y cuando la desigualdad en un mundo globalizado, donde estas cosas se ven con mucho más fuerza, y estamos en el siglo XXI, cada vez era mayor, generó una bomba a presión. Por eso la consigna de ellos no son 30 pesos, que era el costo que había variado el precio del boleto, son 30 años, dijeron. Y esas contiendas que terminaron en la mitad de la pandemia, y a pesar de que Sebastián Piñera hizo una excelente gestión de las vacunas y todo eso, la gente quiso seguir adelante y votó la realización de una asamblea constituyente, que en estos días se empezó a votar los artículos. Yo no tengo, a mí me falta información de saber cómo va a ser ese texto constitucional. Lo que sí sé, que algunas cosas gruesas que ya tiene, porque había mucha inequidad en el acceso a la educación y a la salud. Y también, claro, pero vos decías... Y a la seguridad social. Que no hay que bueno, no, digo, ese es el contexto. Bueno, y en ese contexto se dan elecciones. O sea, termina el periodo electoral y se dan elecciones. Yo no lo conozco personalmente a Gabriel Boric, que he hablado con quien va a ser su secretario de Estado. Jackson. Sí, ahí va, que es una figura que acá en Uruguay no existe. Y lo he escuchado en entrevistas a Boric, y a mí me llega mucho, es como si hubieras abierto la ventana y en Latinoamérica hubiera entrado una bocanada de aire muy fresco, muy nuevo, muy renovador. Pero vos no lo sentís una izquierda diferente a la que... No, una izquierda de este tiempo.
Yo no puedo seguir pensando con las claves de la izquierda ni de la Revolución Francesa, ni de la Revolución Rusa, ni de los años 60. Tengo que pensar en la izquierda del año 22, porque la vida cambia. Y lo veo en ahí sentado, hasta enseñando, un hombre joven, eso ayuda porque da perspectiva, ¿no? Y en un momento en que quedó demostrado en Latinoamérica que en Brasil no tiene, de las 25 causas que tenía Lula, se anularon todas, quiere decir que había habido una falsa acusación. A Dilma Rousseff no le pudieron poner una sola causa. Temer tiene causas todavía. Bolivia, hicieron un pseudo golpe de Estado, se hicieron elecciones, volvió el partido que estaba. ¿Pero no es la piedra en el zapato para la izquierda Cuba y Venezuela? Son procesos distintos. Además, las historias son distintas y yo tengo que mirar la historia y el contexto. Yo me niego a discutir con asuntos binarios. Pepe y yo firmamos una carta que después no se habló más, que escribió Butazzoni, muy bien hecha sobre el proceso nicaragüense. ¿Y por qué firmamos esa carta? Porque tenía un bruto contexto y porque Butazzoni se jugó la ropa para sacar a quién, a Somoza, de ese lugar. Y tenía autoridad moral, tenía contexto, y esa carta estaba en lo justo y nosotros la firmamos y adherimos. De ahí tenemos nuestra posición. Muy distinto es el proceso de Venezuela. Yo creo que el proceso de Venezuela ha derivado en una cantidad enorme de cosas que no compartimos, y ahora hasta uno queda sorprendido cuando el gobierno norteamericano le manda una delegación de alto nivel para que le venda petróleo. Quiere decir que acá, ¿qué está mandando? ¿Qué es lo que manda? ¿Las ideas? ¿Qué es lo que manda? El proceso cubano es completamente distinto. El proceso cubano jamás se planteó, desde el año 59, una democracia del estilo de la nuestra. No se la planteó. Y podrá gustar o no, y tendrá defecto o no lo que está, pero es un proceso distinto, completamente distinto. ¿Pero apoyable o no? Yo creo que tiene un montón de problemas, no ha podido resolver los problemas económicos básicos del país, y por otro, tiene como disparidades enormes, ha desarrollado muchísimo la cuestión científica, y de hecho hizo 4 vacunas y fue pudo manejarse sola en ese tema. Pero persigue la cultura, persigue claro, a los sí, artistas. tiene en su momento, mientras vivió Aide Santa María, que fue la creadora de la Nueva Trova y todo eso, todo ese tema estaba muy bien encauzado. Después derivó para mí en forma bastante equivocada, aunque tiene gente que vive en Cuba y con la que he podido hablar, como Silvio Rodríguez. No he tenido la oportunidad de hablar con Padura, que creo que es una persona que no se va a ir, que está ahí y que pelea ahí, que es de los profundos, porque hay que discernir también. Y bueno, no se puede hacer, estas cosas no se pueden hacer en clave binaria, es completamente distinto. Yo el otro día no pude, no te voy a decir ni el nombre del medio ni de la periodista, porque no me gusta los scratches, a mí tampoco. Pero escuché esto en una radio. Por favor, que Cuba vuelva a lo de antes de la Revolución Cubana, que vuelva a Batista, a una Cuba llena de prostíbulos. Hay que conocer la historia para opinar. Entonces, si nos sentamos en una mesa, es lo mismo que yo digo de la historia reciente del Uruguay. Si nos sentamos en una mesa, ponemos toda la historia, seguramente nos pongamos de acuerdo en muchas más cosas de lo que creemos.
pero pongamos la historia, pongamos el contexto, ¿no? Porque yo te hablo de Boric, pero pongo el contexto. Ahora, tanto Boric como el presidente de Bolivia, como el presidente del Perú, como lo que vaya a pasar en Brasil si gana Lula, como lo que vaya a pasar en Colombia, porque yo tengo muy claro lo que pasó en Colombia en el año 48 con el Eiser Gaitán, y si no empezás por hablar de eso, no entendés lo que pasa hoy. Son realidades a mirar. ¿Qué va a pasar en Paraguay? Porque el gobierno de Benítez anda medio tecleando. Y Paraguay ha sido una víctima en el contexto latinoamericano también, una víctima muy, muy importante. Entonces, yo me niego al análisis de 120, de tipo Twitter, de 120 palabras. Me niego porque creo que simplifica la realidad de una manera y después aparecen los que, ay, no me di cuenta, ay, ¿cómo es esto, no? Está pasando lo mismo con esta guerra que hay en Europa. En el Senado de la República el otro día hablaba de la Unión Soviética como si existiera hoy. Ojo, Putin no es del Partido Comunista Ruso. El Partido Comunista Ruso existe y tiene una pequeñísima representación en lo que es la Duma, que es el Parlamento ruso, pero él no pertenece a ese partido. Entonces, contémosle a cada habitante toda la historia. Yo escuchaba a Susana Mangana, que es una persona que sigo porque tiene información sobre algo difícil que son los países árabes, decir una cosa muy sensata el otro día. Todo bien, la emigración ucraniana, esto, lo otro, acá, la familia que se separa, los niños, todos nos duele eso. Pero murieron del otro lado de la frontera polaca, de frío, árabes que venían migrando y no los dejaron pasar, murieron en un bosque de frío. ¿Cuántos están enterrados en el mar Mediterráneo de la África subsahariana? Y los miles de migrantes de Siria, de Irak, 20 años de ocupación en Afganistán. Pongamos todo sobre la mesa. Si vamos a hablar, pongamos todo, porque ahora Japón se sale a reclamar a Chile unos cascotes que hay por ahí, por el Pacífico. México le podría reclamar, como en eso coincido, a California y Texas, porque ese fue una... Las Malvinas ni que hablar. Ni que hablar. Gibraltar, no. Si empezamos, nosotros tenemos ahí un pedazo de Río Grande do Sur que nos pertenece. Así que si empezamos mal, vamos a concluir mal. Y yo creo que hay una cuestión muy errática también en este momento, no por el contexto, sino porque se actúa como mecánicamente en la cuestión de las relaciones exteriores. Se anunció mucha cosa, pero todavía no ha pasado nada. Y el 17 de abril estamos en la mitad del gobierno, el 27, en la mitad del gobierno, justo. Ya te queda nada más que 2 años y medio. Gracias por la entrevista. Bueno.